Vamos a tocar un personaje más que tiene que ver con el asunto de lo que es duda o no duda, creer o no creer. Cómo la incredulidad a nosotros nos puede llevar en algún momento a la perdición. Cómo la duda nos puede llevar a nosotros a perder por completo el galardón que Dios tiene para nosotros. Hacemos memoria del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Se acuerdan? Habían recorrido por el desierto por 20 largos años. El Señor les dijo, entren a esa tierra. Y mandaron a 2 espías. Y los 2 espías regresaron cargando frutas, venían contentos. Pero en cuanto les pidieron el informe, ¿qué hicieron ellos? La tierra es buena. Oh, sí, miren estas uvas que hay aquí. Del tamaño, yo me imagino del tamaño de una pelota de fútbol. No, tanto así. Pero eran grandes. Dicen que entre 2 cargaban el racimo. No sé qué tan grande era la uva, si el racimo era grande. Pero han de haber sido unas uvas lindas, preciosas y sabrosas. En cuanto dieron el informe, ¿qué dijeron? Pero esa tierra traga a sus moradores. Hay gigantes. No podemos. No se puede. ¿Y se podía? Sí se podía. ¿Quién había dado la orden de que sí se podía? ¿Moisés? No. Dios. Ya ven cómo dice la selección mexicana, sí se puede. Y cuando regresan, no se pudo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, este pueblo, desde el momento en que comenzaron a escuchar de que no se podía, de que había gigantes, oigan hermanos, si así como es de contagioso el desánimo, así fuera la fe y el fervor religioso, imagínense ustedes qué no pasaría en este mundo. Si así como nosotros publicamos el chisme y lo desparramamos por todos lados, así fuéramos de buenos para hablar del amor de Jesús y de su pronta venida, ¿ustedes creen que este mundo estaría como está? No. Ya Cristo hubiera venido. Pero he aquí que las cosas negativas son las que se transmiten más fácilmente. Y el desánimo, la falta de fe, es contagiosa, hermano. ¿Sí? Nótenlo ustedes. Cuando Cristo iba a ser crucificado, unos comenzaron a gritar, crucifíquenlo. Y al rato, ¿cuántos estaban gritando crucifíquenlo? Todo el mundo. Con excepción de los discípulos y una que otra que sí reconocía a Jesús como Mesías. Y yo me imagino que incluso muchos de los que él en algún momento sanó, posiblemente hasta gritaba también crucifícalo. ¿Sí, hermanos? La incredulidad es contagiosa. Sin embargo, en la Biblia encontramos también nosotros el lado positivo. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos acerca de Tomás? Tomás quería ver para creer. Sin embargo, la Biblia nos habla de alguien que no veía del todo las cosas claras y sin embargo creyó. Tuvo sus momentos como el momento que tú y yo tenemos muchas veces, en el cual nosotros flaqueamos en nuestra fe. Sin embargo, se mantuvo creyendo. Aún con sus defectos, esperaba todavía. Vean lo que dice Hebreos capítulo 11, el verso 6. Fíjate cuán importante para Dios es el que tú creas en Él. Y el creer aquí involucra
más que el hecho de saber acerca de Dios. A ver, ¿quién lo lee? Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allegue crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, gracias. Sin fe es ¿qué? Imposible. Imposible. La Biblia dice al final, ahí en el libro de Apocalipsis, ¿quiénes son los que se van a perder? Dice, ahí estarán los perros, los borrachos, los incrédulos. ¿Noten ustedes eso? Los incrédulos. Y todos los que hacen mentira, dice, estarán ahí. Participarán del lago de fuego y azufre. Hermanos, esto nos debe nosotros entonces hacer entender de que si tú quieres en verdad agradar a Dios, tienes que creer. El creer involucra, repito, más que el hecho de saber acerca de Dios. ¿Saben ustedes que estamos viviendo hoy en un momento en la historia de este mundo cuando la mayoría de la gente cree en Dios? ¿Saben ustedes eso? ¿Sí? Yo decía la semana anterior, casi no hay ateos ya. Los que son ateos son resentidos más que nada. Porque evidencias ahora la gente tiene. Si se basan en la ciencia, la misma ciencia dice, hey, alguien nos diseñó. Alguien. Yo les comentaba lo del ADN, ¿verdad? Al descubrir el ADN, óyeme, esto es una ingeniería, un diseño ingenioso, no por el azar. Por lo tanto, noten ustedes que en esta época, hermanos, la gente cree en Dios. Cree en Dios no tanto como la Biblia lo dice, de que tengan su fe, su amor, su mente, su corazón depositado en Dios. No, la gente cree en Dios como algo muy popular, porque es tan popular hoy ser cristiano. Madonna es cristiana. Yuri es cristiana. Deportistas son cristianos. ¿Sí? Entonces, ¿qué decimos nosotros? No, pues somos cristianos. Ahora, la pregunta que viene aquí a continuación es, ¿qué tan cristianas son las personas hoy? A tal grado de que depositas tu fe y confías en Él plenamente. No quiero usar la palabra ciegamente, porque la fe no es ciega, hermanos. Aun cuando no ves, tú crees que está ahí, por lo tanto no es ciega. Porque tú ves, de Moisés se dice que él se mantenía como contemplando ¿a quién? Al invisible. Por lo tanto, la fe no es ciega. Creer en un Dios que realmente existe, aunque no lo ves con los ojos de la fe. Fíjate ahora lo que dice Romanos capítulo 5, el verso 1. Ya vimos que sin fe es imposible agradar a Dios. La incredulidad, hermanos, es abominación para Dios. La incredulidad, teniendo evidencias del amor de Dios, hermanos, teniendo evidencia de lo que Él quiere hacer por ti y no creer en ello, trae como resultado tu perdición eterna. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Ahora, dice que la incredulidad, decía el texto anterior de Hebreos, desagrada a Dios, ¿cierto? Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, la incredulidad no agrada a Dios. Pero ¿qué dice San Pablo aquí en Romanos? Que justificados por la fe,
ahí es donde viene la paz. Ahí es donde se apacigua la ira de Dios. Punto. ¿Sí? Porque la fe es la que te conecta nuevamente con Dios. Tienes paz con Dios. Depositas tu creencia en Él. Ahora, esa creencia, hermanos, repito, va mucho más allá de saber acerca de Dios. Te lo digo por qué. Te digo el por qué. Porque fíjate, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Sí? ¿El diablo cree en Dios? ¿Cree en Jesús? ¿Cree en el Espíritu Santo? ¿Cree que la ley de Dios está vigente? Claro que lo cree. Y es la que más ataca a él. Porque él sabe que en el Edén Adán y Eva pisotearon la ley de Dios y por lo tanto eso los llevó a la destrucción. Acarreó el pecado al mundo. Por lo tanto, él dice, me voy a empeñar en crear una generación de transgresores de la ley de Dios. Y por lo tanto, van a estar alejados del plan original de Dios. Y los voy a tratar de convencer de que Dios es malo, de que no confíen en Él. Escucha esto, hermano. Fe es confiar en Dios. Eva cayó en incredulidad porque desconfió de la palabra que Dios había dicho. ¿Qué había dicho Dios en cuanto al fruto del árbol prohibido? Dios le dijo, el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Y qué dijo Satanás? No morirás. Ay, 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 ay. Imagínense ustedes. Pregunto, si tú te pones a pensar, ¿Eva era hija de Dios? Sí. ¿Era cristiana, por decirlo así? ¿Sí? Pero fíjate que llegó a ser incrédula. Recién salidita de las manos de Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó. Pero ese es el riesgo que Dios se corrió. El hacer al ser humano con la libertad de elegir. Y he aquí que tú y yo entonces tenemos en nuestras manos el creer o el no creer. El depositar nuestra confianza en Dios o en dudar de Él. En decir lo que Dios dice suena bonito, pero a mí no me convence. Y aún dentro de la cristiandad, hermanos, podemos haber personas que podemos conocer mucho de Biblia, sin embargo no confiar en lo que Dios dice, y mucho menos en lo que Él pide del hombre. A Eva se le hizo fácil comenzar a escuchar otra voz, dudar de la voz de Dios, de la orden de Dios. Noten ustedes que incredulidad, hermanos, va mucho más allá. O sea, muchas veces pensamos, yo no voy a rechazar abiertamente a Dios. No, eso sería un pecado. Y eso nos mantiene en una zona de confort donde decimos nosotros, no estoy pecando. Pero cuando nosotros comenzamos a dudar de lo que Dios dice, cuando nosotros comenzamos a argumentar acerca de la voluntad expresa de Dios, entonces estamos cayendo en incredulidad. Eva cayó en incredulidad porque dudó de la palabra de Dios que Él dijo, moriréis. ¿Y ella qué le escuchó decir al diablo? No moriréis. Y agarró ella la fruta, la probó. No murió en el momento. Dios es mentiroso. Adán, córrele, mira, no pasó nada. Pruébala. Adán, sin duda alguna, que se puso a pensar,
¿La apruebo o no la apruebo? Y esto lo dice el espíritu de profecía. ¿La aprobaré o no la aprobaré? Y él estaba convencido de que Eva había hecho mal. Pero ahí la duda otra vez. Ahora, si Adán se quedaba sin mujer, ¿ustedes creen que Dios lo iba a dejar solo? No. ¿Qué iba a hacer Dios? Iba a ser otro. Le iba a hacer ahora a Juana, ¿verdad? Ya tuvo a Eva, bueno, le vamos a hacer una Juana. Pero Adán dudó. ¿Y qué si Dios ya no me hace nada? No me quiero perder solo. No quiero que se pierda sola ella. Y no, yo no me quiero quedar solo. Dudó de la providencia de Dios. Y el amor a ella lo encegueció. La verdadera fe, hermano, escucha. Y esto es lo que dijo Jesús. Si tú prefieres a padre, a madre, esposo, mamá, esposo, más que a mí, no eres digno de mí. Y Adán prefirió a la esposa más que a Dios. Pregunto, ¿podemos nosotros caer en incredulidad? Sí, hermanos. Y es tan, pero tan sutil. Es ahí que nosotros tenemos entonces que ponernos bien listos. Porque el amor a nuestros seres queridos, al esposo, a la esposa, a los hijos, sí, hermanos, nos pueden llevar en verdad a perder nuestra vida eterna. Por eso, repito, la fe es mucho más allá que creer simplemente o que tener nuestro nombre en el libro de la iglesia. Es más que saber acerca de la existencia de Dios. La fe es un asunto de relación con Dios. Eva se desprendió. ¿De qué manera se desprendió? Dudó y quiso argumentar acerca de la voluntad expresa de Dios. No te pongas a dudar. De lo que Dios dijo, eso no lo toques, tú dices, a ver si es cierto. Es que así somos los seres humanos, hermanos. Desde que Eva permitió que entrara el pecado, cada vez que tú pasas por un lugar donde hay un letrero que dice no tocar pintura fresca, ¿qué es lo que haces? ¿Verdad que sí? No tocar pintura fresca. A veces es mejor que no existan esos letreros, porque desafían a nuestra mente, a nuestros gustos. Dios dijo, no unáis en yugo desigual con los infieles. ¿Y qué es lo que hacemos? Convirtió a su novio y se casaron y mira, están en la iglesia. Puede ser. Pero ¿quién te garantiza a ti de que a ti sí te va a ir bien? Hermanos, nos gusta muchas veces, en verdad, nos gusta jugar, nos gusta dudar de la palabra de Dios y desafiar a su expresa voluntad que ya está dada en las Escrituras. Miren, como pastor a mí me ha tocado muchas veces, yo fui pastor de jóvenes por 10 años. Y durante ese tiempo vinieron a ver muchos jóvenes. Pastor, ¿usted cree que me voy a perder si hago esto? Fíjate. Pastor, ¿usted cree que estoy mal si hago esto? O sea, no vienen tanto a preguntarme, pastor, ¿usted cree que la Biblia aprueba o no, o desaprueba esto? No. El asunto es que ellos ya saben que la Biblia lo desaprueba. Pero vienen a preguntarle al pastor para ver si el pastor, como decimos los mexicanos, le da quebrada. Es decir, aprueba. Recuerdo aquel hermano que un día viene y me dice, pastor, quiero ver si usted me da permiso de no venir a la iglesia algunos sábados. Le digo, ¿cómo está eso? Dice, es que el otro pastor sí me daba permiso. Y yo quiero ver usted cómo se porta conmigo. Imagínense. Quiero ver si... ¿Cuál es la voluntad expresa de Dios, hermanos?
De acuerdo al cuarto mandamiento, acordarte has del día de reposo. ¿Y cuál es el día de reposo? El séptimo. No está el asunto en el pastor. Está en la voluntad expresada de Dios en las Santas Escrituras. Ponerse a querer argumentar la voluntad de Dios es entrar en el terreno de la incredulidad, de la duda y de desafiar abiertamente a Dios. Señor, tú dices en tu palabra esto, pero yo creo esto. O yo quiero creer esto. O a mí me enseñó un pastor, porque a veces habemos pastores deschavetados, hermanos, que en algún momento enseñan cosas contrarias a la Escritura, pero a veces amamos más al pastor que a Dios. Platicaba con un muchacho hace un tiempo atrás. Me decía, Pastor Javier, yo sé que lo que enseñas, de acuerdo a lo que dice la Biblia, tocante al asunto del día de reposo, tocante al asunto de las comidas, dice. A mí me impresiona el concepto que tienen, dice, acerca de lo que Dios quiere para nuestra salud. Me encanta, dice. Ay, pastor, pero es que soy amigo de mi pastor, dice. De mi pastora, decía él. Tantos años que tengo conociéndola y somos bien amigos íntimos. Y renunciar a su iglesia, renunciar a esa amistad, me dolería mucho y a ella también. Hermanos, muchos se quedarán con su pastor, con su pastora, por haber dudado de la voluntad expresa de Dios en las Sagradas Escrituras y haber creído a una voz que no era la de Dios. Por eso hemos tomado bastante tiempecito en estos temas que tienen que ver con la incredulidad y la duda, hermanos. Porque justo en este tiempo que estamos viviendo tú y yo, es cuando se está cuestionando la veracidad de la Biblia. Y no en tanto de que si fue escrita o no por profetas o por inspirada por Dios. No. La gente reconoce que sí fue inspirada por Dios. La mayoría de la gente dice, sí existieron los profetas, sí existen las evidencias de que los profetas y lo que dice la Biblia, las ciudades que menciona, artefactos que han sido encontrados a través de la arqueología, es fiel. Pero yo creo, escucha esto, hermanos. La Biblia dice esto, pero yo creo que cuando se te dice, pero yo creo que, es cierto que la Biblia dice que Dios creó a Adán y a Eva, pero yo creo que también pueden vivir felices Adán y Esteban. ¿Sí? Pero yo creo. Eso, hermano, fíjate, y en este país, y amigos que me están escuchando en internet, tú te vas a dar cuenta que durante el tiempo que estás viviendo, de los años, cómo han venido evolucionando los conceptos que tienen que ver con los principios que Dios ha establecido. Y ahora el hombre está pisoteando todo eso. ¿Por qué? Bueno, porque el diablo sabe de que de una manera tan sutil él puede destruir en el corazón de los seres humanos la fe en la palabra de Dios. Te pregunto, ¿de qué lado vamos a estar? ¿De lo que dice la mayoría? Fíjate, antes la gente condenaba tantas cosas que hoy acepta con tanta bondad, con tanto cariño. Y podríamos enumerar, y constantemente lo estamos enumerando, hermanos. Podríamos enumerar en este tema muchas cosas que estamos viendo. Tú te puedes dar cuenta, ¿sí? En este país y ya en todo el mundo, las cosas han cambiado a tal grado que la moral ya no es moral hoy. Aquello que antes se condenaba porque se creía que la Biblia lo decía, ahora dicen, sí es cierto que la Biblia lo dice, pero la Biblia es un tanto anticuada. Ahora somos nosotros gente de mente, ¿cómo le llaman?
abierta, open minded. Así que esto ya, es cierto que la Biblia dice eso, pero yo creo esto. Y hoy vivimos en el tiempo en que la verdad ya no es absoluta. Cada quien tiene su verdad. Si tú estás contento con lo que crees, con lo que vives, sé feliz, yo no te voy a molestar. No te metas conmigo, no te metas con ella, no te metas con él. Momento. La Biblia dice, un escrito está. Por lo tanto, yo debo de seguir, ese escrito está. Amén. Si yo creo, hermano, en lo que dice la Biblia, si yo me mantengo firme, ¿van a venir momentos difíciles al que es fiel a Dios? Sí, Señor. Luchar contra corriente no es fácil, pero la Biblia nos presenta ejemplos claros de personas que lucharon contra corriente y al final salieron purificados como el oro puro. Amén. Pregunto, ¿de qué tipo de personas serás? ¿De aquellos que se van con la corriente o de aquellos que se mantienen firmes? Con un así dice Jehová. Eso es fe. ¿Sabes cómo se dice fe en griego? Se dice pistis. Pistis. Y fiel se dice pistos. Interesante. La misma raíz. Por lo tanto, de ahí viene la palabra pistón en el motor. El día en que se te daña el pistón, se te dañó el motor. El día en que se te daña la fe, se te dañó tu vida eterna. Quiere el Señor, hermanos, que no argumentemos en lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, cuando el Señor dice, así es, el querer llevarle la contraria es estar dudando. Y el estar dudando es estar poniéndote en el terreno donde el enemigo quiere que estés, para que te pierdas eternamente. Que Dios les bendiga. Que tengan una feliz noche y que el Señor pueda ser la meditación nuestra en esta hora. Amén. Feliz noche. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una oración final. Amado Padre que moras en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras, Señor, que es necesario hoy mantenernos firmes ante la ola de duda, ante la ola de cuestionamiento en cuanto a tu ley, en cuanto a tu palabra. Permítenos ser fieles a ti, Señor. Y perdónanos, Señor, cuando muchas veces nosotros hemos querido, Señor, regatearte, negociar contigo en cuanto a lo que es correcto, en cuanto a lo que no es correcto, cuando tú en tu palabra lo has dicho expresamente. Pedimos pues, Señor, que tu bendición quede con nosotros. Amén. Que nos dé la fe necesaria para mantenernos firmes, aunque se desplomen los cielos. Amén. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.